En este vídeo analizaremos un ejercicio muy popular, un ejercicio muy recomendado por muchos entrenadores, muy realizado en todos los gimnasios del mundo, como es la prensa de piernas, y veremos si es realmente una buena opción, si es una buena alternativa o si tenemos otras alternativas mejores, porque nos vamos a meter dentro de este ejercicio para ver qué es lo que hace. Así que si quieres saber cómo funciona realmente y si vale la pena hacer la prensa de piernas, no te pierdas este vídeo. Y bueno, pues si no me conoces, yo soy Luis Carballo, soy entrenador y director de la Academia de Fitness en la Nube, y como te decía, hoy vamos a hablar de la prensa de piernas y realmente la vamos a comparar con un ejercicio que la gente piensa que es muy parecido, incluso sustitutivo, como es la sentadilla con barra. Realmente vamos a hablar principalmente de la prensa de piernas. ¿Por qué? Porque de la sentadilla con barra ya hemos hablado en otro episodio, en otro vídeo, que te dejaré pues por aquí, por algún sitio, para que lo puedas ver. Pero realmente la sentadilla creo que está ya más que analizada en ese vídeo, así que hoy lo que vamos a hacer es comparar ese análisis que ya hicimos con lo que realmente hace la prensa de piernas. Y es que la prensa de piernas a 45 grados es un ejercicio, como he dicho antes, muy empleado en quizás la mayoría de los gimnasios del mundo. Está en muchos gimnasios, ¿vale? Esta máquina de prensa a 45 grados, con lo cual es un ejercicio muy popular y que la gente pues realiza de forma bastante asidua. Incluso se llega a pensar o a teorizar que la prensa de piernas es un sustituto perfecto para la sentadilla. Con lo cual se entiende que la prensa de piernas es muy parecida a la sentadilla. De hecho, pues se suele colocar dentro del mismo grupo porque ambos son ejercicios compuestos, porque tenemos cierta flexión de rodilla, flexión de cadera, es decir, no estamos haciendo simplemente una función específica o una articulación o trabajamos una articulación específica, sino que trabajamos varias, con lo cual lo metemos dentro de este grupo de ejercicios multiarticulares y por tanto pues decimos que la prensa de piernas es un sustituto de la sentadilla. Pero tiene varias diferencias. De hecho, la primera diferencia es simplemente el setup, es decir, para hacer una sentadilla no necesitamos más que pues una barra o un tipo de carga, cual sea, sean kettlebells, mancuernas, o generalmente se hace con barra, o incluso una máquina, un multipower, lo que sea, y ya está. Aquí necesitamos un setup específico porque realmente todas las máquinas de sentadilla de piernas a 45 grados tienen esto en común, que están construidas de la misma forma. Sí que es cierto que algunas varían en ciertas cosas, quizás la posición de la carga, ¿vale? Las palancas en las que se mueve la carga, los planos de movimiento y demás, pero básicamente lo que nos vamos a encontrar en una prensa de piernas es esto que tenemos aquí. ¿Qué ocurre? La principal diferencia con la sentadilla, y de hecho es una de las diferencias yo creo que principales por las cuales la gente se centra mucho en la prensa de piernas, es porque en la prensa de piernas podemos mover mucho más peso que en la sentadilla. ¿Por qué ocurre esto? Esto no ocurre por casualidad. Esto ocurre porque realmente nosotros estamos moviendo una carga que va en dirección vertical, como sería una masa libre, digamos, o peso libre, ¿vale? Como los discos que tenemos aquí, colocados, ¿vale? Esto sería la carga que estamos moviendo, y esta carga, lógicamente, si tú la sueltas en el espacio, va hacia abajo. Pero ¿qué ocurre? Que aquí no va hacia abajo, aquí tenemos una resistencia guiada. Una resistencia guiada, de hecho, a 45 grados. Lo que significa que si yo hago los cálculos apropiados trigonométricos, que básicamente sería sacar ese seno de 45 grados, nos da que de toda la carga que yo estoy moviendo aquí, realmente la carga que realmente estoy moviendo, valga la redundancia, es más o menos un 70% por ahí. Si hacemos, ya digo, el seno de los 45 grados nos daría 70 con algo, se redondea a 71, con lo cual pues un 70% más o menos es lo que estoy moviendo. Con lo cual, si yo tengo 200 kilos, pues simplemente de esos 200 kilos voy a mover o voy a estar moviendo el 70% de esa carga. Con lo cual, siempre voy a mover mucho más peso en una prensa de piernas que en una sentadilla. Y esto, ya digo, es algo que hace a mucha gente que gravite hasta este ejercicio porque por una cuestión de ego nos gusta mover mucho peso. Por eso vemos gente incluso sin mucha masa muscular moviendo cantidades astronómicas en la prensa de piernas. Hay otras muchas razones, pero la principal razón es esa. Esa es la razón por la cual nosotros podemos mover más peso en la sentadilla, en la prensa de piernas que en la sentadilla. Otra diferencia principal y que también pues es algo relativamente bueno de la prensa de piernas es que tenemos un respaldo que nos hace estar mucho más estables. En la sentadilla no tenemos ese respaldo, no estamos estables, no estamos tan estables al menos. De hecho, todas las prensas de piernas van a tener este respaldo de aquí
para que nosotros podamos ejercer una fuerza contra este respaldo y por tanto vamos a estar más estables. Entonces, esta es una razón también por la cual pues hay mucha gente que prefiere hacer una prensa de piernas a hacer una sentadilla, porque se siente más seguro. Y esto realmente es algo bueno, es decir, no estoy tirando por tierra este argumento de estar más estables. Esto sería algo bueno que diferencia, digamos, la prensa de piernas con la sentadilla. Pero si nos metemos ya en la mecánica del ejercicio, vamos a ver que realmente hay algunas cositas que difieren más con respecto a la sentadilla, ¿vale? Entonces, simplemente, si nosotros, vamos a quitar todo esto. Si nosotros analizamos el ejercicio de principio a fin, y aquí de nuevo os vuelvo a remitir a ese vídeo donde hablé de la sentadilla y la sentadilla hack, que los metí en el mismo vídeo, para que veáis un poco la implicación del torque y lo que el torque significa y lo que el torque implica a la hora de hacer un ejercicio, porque aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. De hecho, cualquier ejercicio que queramos saber pues cómo funciona o cómo afecta a las diferentes articulaciones, podemos hacer la misma mecánica, ¿vale? Entonces, voy a comenzar con la foto de la derecha, ¿vale? Y esta es una foto, he intentado que sea una foto real, del ejercicio real, no que sea una foto de ilustración, para que se vea un poco en la práctica, en el terreno, cómo se ejecuta este ejercicio. Y vamos a ver que, ya digo, tiene algunas diferencias con si fuera, por ejemplo, un dibujo de una ilustración. Por eso también se ve un poco más pixelado, pero básicamente para lo que queremos ver nos sirve perfectamente. Entonces, ya hemos dicho que la carga realmente, si fuera en un plano libre, si estuviera la carga libre, suelta, iría hacia abajo, pero como está en este trineo, ¿no? Pues va en dirección de los 45 grados, con lo cual la dirección de la carga ya sabemos hacia dónde va. Nosotros estamos haciendo la fuerza con los pies, obviamente, y vamos hacia aquí, más o menos, ¿vale? Veis que mi pulso tampoco es nada pues destacable, pero más o menos, digamos, la dirección de la resistencia sería esta. Entonces, ahora, si nosotros analizamos la distancia perpendicular que hay desde esta dirección que he marcado hacia las diferentes articulaciones, o bueno, realmente vamos a hacer lo mismo desde arriba, que esta realmente me ha salido incluso peor, pero bueno, se entiende perfectamente, digamos, la intención de marcar la línea de la dirección de la resistencia, ¿vale? En la foto de la izquierda, o en la posición de la izquierda, que es cuando estamos empezando el ejercicio, vemos que realmente no hay prácticamente a distancia hacia la rodilla y sí que hay algo más hacia la cadera, pero bueno, realmente no tenemos prácticamente el brazo de palanca, con lo cual el torque es virtualmente cero. Por eso, cuando estamos en la posición inicial, podemos tener incluso más peso del que ya movemos dentro de una prensa de piernas. Y por eso también, cuando mucha gente pues intenta hacerse un masaje para el ego en la prensa de piernas, lo que hace es cargar la prensa de piernas de discos y moverla muy poquito espacio, muy poquito rango de movimiento. ¿Por qué? Porque cuanto menos lo mueva, menos brazo de palanca habrá y por tanto el torque será menor y por tanto yo podré mover más peso y por tanto ese masaje para el ego del que hablaba. Sin embargo, si yo bajo a una distancia prudencial, con un rango de movimiento prudencial, que realmente sería la foto de la derecha, ¿vale? Pero realmente pues es cierto que esta chica en este caso probablemente podría haber bajado un poquito más. Pero me ha parecido un buen ejemplo porque esta posición, primero, que bajar un poquito más implica que tú puedas tener un rango de movimiento o una movilidad suficiente como para acercar más las rodillas al pecho, cosa que no mucha gente tiene. Y además, esto es lo que se suele ver en los gimnasios. Con suerte, porque ya he dicho que mucha gente lo hace por masaje para el ego, con lo cual ni siquiera llegan hasta este punto. Pero con suerte lo que se ve en los gimnasios es una posición muy parecida a esta. Por eso me ha parecido una buena imagen para poder comentar y analizar la prensa de piernas. Así que, ya digo, creo que es un buen ejemplo de lo que sería el ejercicio. Entonces, cuando llegamos a la posición donde estamos abajo, aquí es donde ya la cosa empieza a ser más complicada. Por eso cuando estamos abajo, pues el peso o la resistencia, digamos, nos ejerce mucha más tensión. ¿Por qué? Porque el torque ha cambiado mucho. Porque los brazos de palanca han cambiado. ¿Cómo han cambiado? Bueno, pues si yo cojo, por ejemplo, para la rodilla, sería este brazo de palanca. Y para la cadera sería este brazo de palanca. ¿Vale? Bueno, realmente no sería este brazo de palanca, sería... De hecho, voy a quitarlo otra vez. Si esta es la dirección, como digo, de la resistencia, ¿vale? El brazo de palanca sería
más o menos aquí y más o menos aquí. Porque tiene que ser una resistencia que fuera perpendicular, digamos. Entonces, si tenemos en cuenta esto, vemos que realmente el brazo de palanca hacia la rodilla es bastante poco. No está mal, pero por supuesto es menor que para la cadera. Porque para la cadera, digamos, el brazo de palanca es mayor. Entonces, de esta forma va a haber más torque en la cadera que en la rodilla. Esto ya nos indica que realmente vamos a tener más trabajo de los músculos que implican la extensión de la cadera que de los músculos que implican la extensión de la rodilla. Con lo cual, pues va a haber menos trabajo para los cuádriceps y quizás más trabajo pues para el glúteo principalmente. Entonces, ya vemos que, por ejemplo, para los cuádriceps puede que no sea una gran idea, pero realmente le ocurre un poco lo mismo que a la sentadilla, con lo cual, digamos que sería un ejercicio en este caso parecido en el sentido de que trabajamos tanto la fuerza de torsión, o sea, el torque de la rodilla y de la cadera, pero lo trabajamos realmente en una magnitud bastante pequeña para el peso que estamos moviendo, para la carga que realmente estamos manejando a lo largo del espacio. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que, ya digo, primero para la rodilla no sería quizás el mejor ejercicio para los cuádriceps, con lo cual, pues ya digo, yo al menos no lo recomendaría como ejercicio principal de cuádriceps, por eso tampoco lo coloqué en un episodio que hablé donde los 3 mejores y los 3 peores ejercicios para cuádriceps. De hecho, la prensa de piernas la coloqué en la lista de los 3 peores, básicamente por esto, porque el torque en los cuádriceps es muy pequeño, y sobre todo si lo comparamos, por ejemplo, con el glúteo, es muy pequeño, con lo cual pues no tiene sentido decir que este es un muy buen ejercicio para trabajar los cuádriceps, porque no lo es, ¿vale? Sí que podemos hablar que realmente hay mucha teoría de que, claro, si yo coloco los pies más debajo de la plataforma, lo que consigo es una mayor flexión de rodilla y por tanto la distancia, esta línea azul, sería algo mayor. Con lo cual incremento el brazo de palanca en la rodilla e incremento el torque en la rodilla y por tanto pues trabajo más los cuádriceps, ¿vale? Pero es que aunque bajes los pies, ¿vale? Para trabajar más los cuádriceps, realmente va a llegar un momento en el que no vas a poder bajarlos más, porque los talones se te van a despegar de la plataforma. Con lo cual ya llega un momento en el que no puedes hacerlo simplemente porque pues ya digo, los talones se te van a despegar porque no vas a tener el suficiente rango de movimiento. Pero es que además, por mucho que bajes los pies, la plataforma tiene un límite. Con lo cual, esta línea nunca va a ser muy grande como para que merezca la pena hacer este ejercicio, la prensa de piernas, como ejercicio principal para los cuádriceps, ¿vale? Y con los glúteos, sí que es verdad que ya digo, esta línea es más larga, es decir, trabajamos más los glúteos en este caso, pero hay algo que mucha gente no se para a pensar y es que efectivamente aquí tenemos una muy buena flexión de cadera con quizás un buen torque hacia la cadera, pero al mismo tiempo cuando nosotros subimos a la posición inicial, ¿vale? Que estamos colocados aquí más o menos en pica, esta sería la posición final de la prensa de piernas, o la posición inicial y la final, ¿vale? Entonces, realmente vemos que sí, quizás haya un buen torque en la posición donde estamos abajo del todo, hacia la cadera, pero cuando subimos nos encontramos con que ya, bueno, lo que hemos dicho antes, no habría torque ninguno, a pesar de mi pulso absurdo, ¿vale? Habría un poquito de torque, pero prácticamente o virtualmente nada. Por eso aquí podemos, ya digo, sostener mucho peso. Pero es que al mismo tiempo mantenemos un ángulo en la cadera que es muy amplio, ¿vale? Bueno, mejor dicho, es muy cerrado. Lo que quiero decir es que es una flexión de cadera muy pronunciada para lo que sería un trabajo de glúteos, porque si yo quiero trabajar los glúteos, la cadera, si yo quiero extenderla, lo que tendría que hacer es que la pierna me fuera hacia aquí, ¿vale? Y esto sería el pie, y por aquí estaría la rodilla. Esto sería, digamos, una extensión de cadera, incluso colocarla por detrás del cuerpo, ligeramente por detrás. Con lo cual, todo este ángulo es el que me estoy comiendo a la hora de trabajar los glúteos. Es decir, no estoy trabajando en este rango de movimiento cuando sí que podría hacerlo. Con lo cual, ya digo, no me parece un buen ejercicio para los cuádriceps, por lo que he dicho antes, porque el torque en la rodilla es muy pequeño, o al menos más pequeño que para la cadera, pero es que al mismo tiempo para la cadera, que sí que podría ser un buen ejercicio, nos encontramos con que el rango de movimiento es muy pequeño, ¿vale? Cuando podría ser mucho más. Entonces,
realmente no lo recomendaría ni para trabajar los glúteos ni para trabajar los cuádriceps. Sí que es cierto que pues quizás en personas que tengan problemas para hacer una sentadilla, por ejemplo, para hacer cualquier otro ejercicio, pues sí que podría tener una cierta utilidad, ya digo, debido principalmente a que es un setup más cómodo y más fácil de aprender que, por ejemplo, hacer una sentadilla. Pero aún así, salvo para casos más excepcionales, no sería uno de los ejercicios que yo más recomendara, especialmente teniendo acceso a otros que son mucho más eficientes si queremos trabajar los cuádriceps o si queremos trabajar los glúteos o si queremos trabajar los femorales o el músculo que sea. Pero para mí realmente la prensa de piernas no tiene mucha cabida, ya digo, salvo circunstancias especiales. Así que espero que este análisis te haya gustado, que te haya resultado útil, que hayas comprendido que realmente la mecánica de la prensa de piernas es bastante diferente a la sentadilla, tiene puntos en común, lógicamente, pero principalmente el aumento de la fuerza que nosotros tenemos a la hora de hacer prensa de piernas no viene porque nuestros músculos sean más fuertes, sino porque realmente la posición y la estructura de la prensa de piernas nos ayuda a poder mover más peso y que al mismo tiempo hayamos comprendido que ese peso que nosotros estamos manejando realmente no se transfiere tanto ni hacia la rodilla ni tampoco hacia la cadera. Así que espero que saques tus propias conclusiones y nosotros, por supuesto, nos vemos en los siguientes vídeos. Si te ha gustado este, por supuesto, también no olvides suscribirte y darle a like. Así que hasta el próximo vídeo.